Nos quedamos en un concepto, ¿cierto?, que tenemos que allí dejarlo bien en claro. Aparentemente lo que leímos, ¿cierto?, y entendimos es que el canto, la música, fueron creadas justamente para algo fundamental, que es la adoración a Dios. ¿Entendemos ahí? ¿Que es así? ¿Sí? Ok, si fue hecho, creado para adoración a Dios, la música, el canto, entonces, es decir, si no está centrada, pues, digamos así, si no tiene el propósito para lo que fueron hechas, ¿debería existir? Hay que partir, me parece algún punto muy importante, es que Lucifer era el director del coro. Entonces, él siendo el director es el que más conoce de la música. Sí. ¿Cómo no va a utilizar la música para sus propósitos? Ajá. Por eso me parece que la música muchas veces es punto de discordia hasta dentro de la iglesia. Porque muchas veces se generan controversias en si que esto está bien o esto está mal, o si se adora de esta o de otra manera, más en el canto, ¿no? Y creo que muchas veces, más de las que nos damos cuenta, Satanás está metido ahí intentando que nosotros, digamos, caigamos en ese punto. Yo me quedo con lo que vos habías mencionado antes, Cristian, en el sentido cantos que hablan más de nosotros que de Dios, como se está queriendo, ¿cierto? Es decir, debemos evitar esos cantos. Es decir, el centro es Dios. Y en nuestros cantos, Dios debe ser el centro. Y creo que es el instrumento, el elemento que Dios lo creó en un principio para eso. Si después el enemigo lo utilizó y lo utiliza para otras cosas, nosotros no debemos prestarnos para eso. No debemos prestarnos para eso. Y bueno, entramos en un día, jueves, complicadito, en el sentido para que en 9 minutos, 10 minutos podamos resolver esto, pero bueno, vamos al último bloque de nuestro repaso de la lección. Cantad a Jehová, cantad, dice, un cántico nuevo. Y entonces el autor coloca allí, ¿cierto?, si ustedes me acompañan, y yo les leo un poquitito lo que aparece después de los renglones en vacío. Dice: con los años han surgido problemas en nuestra iglesia con respecto al tema de la música y los tipos de música en adoración. A veces parece que la música de los himnos tiene un estado casi sagrado, otras veces es difícil ver la diferencia entre lo que se toca en la iglesia y la música secular. Muchachos, qué tema, ¿no? Sí, entramos en un tema muy actual, muy controversial en cuestión de opiniones de jóvenes hoy en día en la iglesia. Y bueno, o sea, como te dije, yo tengo mi opinión, formé mi opinión y aprendí muchas cosas en esta lección, ¿no? Sí. Creo que menciona algo muy importante. Acá la lección el jueves dice que las cuestiones culturales de cada país o de cada región donde vivimos influyen en la música. Eso es verdad. Porque hay ciertos tipos de estilos de música que aquí pueden llegar a formar parte de la oración, y en otras partes del mundo pueden llegar a no quedar tan bien y no motivar ningún sentimiento de adoración, ¿no? Claro. Por eso la adoración, o sea, la cultura influye en lo que es la música. Ahora, encontrar un parámetro de decir esta música está bien, esta música está mal para orar, hay parámetros. O sea, no irse a los extremos, pero es muy difícil encontrar un parámetro medio, ¿no? Una cuestión media. Más que todo en la música, porque como estuvimos estudiando en la lección, vimos un montón de ejemplos de cosas con la letra, ¿no? Estuvimos hablando hasta recién el tema de que sea cristocéntrica, y hablar de todo lo que hizo Dios por nosotros. Ahora, con la música, ahí es donde se entra... Sí. El autor coloca allí en uno de los párrafos diciendo: la música en nuestro culto de oración debe tener un equilibrio entre los elementos espirituales e intelectuales y emocionales. Y bueno, uno de los aspectos que nosotros como iglesia, ¿no?, quizás discrepamos con muchas otras denominaciones, es que las denominaciones, cuando dicen, algunas denominaciones hablan de que si la letra habla de Cristo, no importa la música. Pero el autor aquí es bien tácito, bien objetivo, diciéndonos, dice, la música no es moralmente neutra. Es muy importante eso que mencionas. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? ¿Qué entienden ustedes como jóvenes de este aspecto? Lo que había mencionado hoy Cristian, había mencionado algo de eso. Vos por ahí escuchás una canción
Sí. Y te da nostalgia, o te hace sentir triste, o te pone contento. O sea, no podemos decir que la música no afecta y no nos afecta a nuestras emociones. O sea, sí tenemos que entender que la música que está detrás, por eso no es que es irrelevante qué música esté, va a afectarnos a nosotros. Va a predisponer de una manera u otra. Quiere decir que la música te promueve algo. Correcto. Promueve emociones, te promueve, o sea, mueve algo en tu interior. Por eso, como decíamos recién, para mí la música y la letra no pueden ir separados. O sea, no puedes decir que escuchar la música, la letra no importa, o escuchar la letra, la música no importa. Son cosas que van juntas, que tienen que ir juntas. Cuando escuches la música y cuando escuchas la letra, lo que te tiene que hacer, tiene que elevar tus pensamientos a Dios. Tiene que tratar, o sea, cuando escuches esa oración, que esa oración te eleva hacia Dios. Que lo único que motive en vos es que Él está más cerca de Dios. Por eso, creo que ahí está la cuestión de decir, bueno, ¿qué música elijo para orar en la iglesia? ¿Qué música elijo para escuchar cuando estoy en casa, ¿no? Creo que el punto de partida tiene que ser esa. O sea, por ahí la Biblia no te dice, mira, escucha esta música porque solamente esta música se puede escuchar, ¿no? Claro. Hay tipo un vacío, no un vacío, sino hay ciertos parámetros, pero hay como que Dios deja abierto, ¿no? Entonces yo creo que el punto de partida más importante es aquel, si la música, la letra te eleva a Dios, te exalta y quieres estar más cerca querés estar más cerca de Él cuando lo escuchás, creo que esa música es algo muy importante y que para mí correcto. El autor coloca allí, dice, la letra como la música misma debería elevar nuestros pensamientos y hacernos anhelar estar más cerca de Dios. Estas dos cosas, ¿no? Elevar nuestros pensamientos y hacernos anhelar estar más cerca de Dios. Dice, necesitamos que nuestra adoración musical nos lleve a los pies de la cruz para darnos cuenta de lo que se nos ha dado en Cristo. Y saben, mientras ustedes hablaban allí, yo anoté aquí que la música promueve, ¿no? Entonces, decir, debemos ser conscientes de no ser inconscientes. Está bien en ese sentido. Que yo no importa qué música uso, total estoy adorando a Dios. Eso es ser justamente inconsciente de que la música no es moralmente neutra. Y entonces yo agrego algo aquí, ¿no? A ver si ustedes me corrigen o afirman o qué sé yo, construyen o destruyen lo que digo. Dice, si la música es muy parecida con lo contemporáneo, con lo que yo veo en la sociedad diariamente, entonces en lugar de alejarme de las cosas terrenales, me acerca a las cosas terrenales. Es decir, ¿por qué decimos, bueno, pero dice, ¿por qué este estilo de música, qué tiene de malo? Que si ese estilo de música está muy parecido a lo que yo escucho diariamente en la calle, quiere decir que no me está acercando a Dios, sino me está acercando ¿qué? Al mundo, a la sociedad. Es decir, bueno, y ahí estamos el hecho de decir, preguntémonos si de repente hay chicos que usan sus playback o sus músicas muy parecidas a ciertos estilos que el mundo tiene para justamente cantar sus emociones o cierto como música popular diaria. Entonces, esos estilos, ¿a dónde más me acercan? Me acercan más al mundo que en lugar de acercarme más a Dios. Hasta los estilos de música, ¿cierto?, me vinculan o con el mundo o me vinculan con Dios. ¿Podemos entender una cosa así? ¿Es irnos mucho al extremo, que les parece, o estamos más o menos en una línea? Eso es una cosa también que aprendí en esta lección, es que la música dentro de la iglesia, la música para adorar a Dios tiene que ser diferente, ¿sí? No tiene que parecerse al mundo. Por eso, la música santa es una música apartada, ¿no? Entonces deberíamos buscar estilos que sirvan para adorar a Dios, pero que no se parezcan a lo que es del mundo, ¿no? Que no los utilice el mundo. Correcto. Para que no nos relacionemos, para que no lleven nuestros pensamientos al mundo. Así como nosotros decimos, tenemos la iglesia, el templo, el edificio. Es un lugar apartado, diferente, para que cuando vayamos allí, nuestros pensamientos no estén relacionándolo con nada, sino solamente con ¿qué? Con adoración a Dios. De la misma manera que nosotros podamos tener un estilo de música, ¿cierto?, que la tenemos y que Dios pide eso, para que cuando escuchemos esa música no estemos pensando en algo que nos relacione, nos ate con el mundo, sino verdaderamente que nos ate, justamente nos relacione con Dios. Gracias, chicos, por este tema tan lindo y que ustedes pudieron, como jóvenes, enfrentarlo y decir las cosas bien claras, bien objetivas. Dios los bendiga.
y gracias por estar entre por nosotros. ahí un pensamiento Sí. al final de todo que me quedó del viernes, Sí. que te la cita, una frase que dice: la música es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual. Qué lindo. Entonces hay que tener en cuenta que la música es muy importante y que Dios la creó por un motivo, una razón, y que debemos buscar la dirección de Dios, la sabiduría para tratar de encontrar lo mejor, ¿no? Amén, amén por eso. Gracias por acompañarnos y por compartir este momento con nosotros. Dios los bendiga.